El tren nazi del oro. ¿Leyenda o una de las mayores estafas históricas? Hoy vas a descubrir cómo una historia casi fantástica logró atraer a expertos, militares y gobiernos enteros. Bienvenidos a Histanox, la historia que el tiempo quiso enterrar. Hoy nos metemos en un misterio sembrado de documentos, teorías y un tren que supuestamente desapareció en Polonia. 1945. El Tercer Reich está colapsando. Berlín arde. Los aliados avanzan por todas las fronteras y los altos mandos nazis saben que es cuestión de días, tal vez horas, para que todo termine. Pero mientras el mundo mira las ruinas del imperio nazi, en las sombras ocurre algo extraño. En la región de Baja Silesia, cerca de la ciudad de Wałbrzych, que por entonces se llamaba Waldenburg y pertenecía al Reich alemán, se empieza a correr un rumor. Un tren blindado, enorme, cargado con toneladas de oro, obras de arte robadas y documentos secretos, desapareció sin dejar rastro. Dicen que fue visto por última vez en el kilómetro 65 de una línea ferroviaria que conectaba Rockau con Wałbrzych, una zona montañosa, boscosa, casi inaccesible en aquel momento. Un lugar perfecto para esconder algo que no debía ser encontrado. Los rumores no salieron de la nada. Muchos lugareños aseguraban haber escuchado explosiones en los túneles de tren. Otros juraban haber visto soldados sellar una entrada con concreto. Y después, silencio. Silencio durante décadas. No se hablaba del tema. O se lo hacía en voz baja, como si algo o alguien impusiera un pacto de silencio no escrito. Hasta que el muro de Berlín cayó, y con él también cayó el silencio. Pero hay algo más profundo. Para entender la magnitud de esta historia, hay que entender el contexto de aquel momento. Alemania había saqueado medio continente. Museos enteros fueron vaciados. Familias judías obligadas a entregar sus joyas, sus cuadros, sus pertenencias más preciadas. Y ese oro, ese arte, esa historia, no desapareció. Simplemente fue ocultada. Y muchos creían, y todavía creen, que parte de ese tesoro fue escondido en trenes como este. Volvamos al tren. Se hablaba de un convoy especial, de más de 100 metros de largo, blindado, camuflado. No era un tren cualquiera. Estos trenes se usaban para transportar oro del Reichsbank, el banco central nazi. También se usaban para mover armas, documentos clasificados y jerarcas que huían del caos del fin del régimen. Y justo cuando el ejército soviético se acercaba, ese tren simplemente se esfumó. ¿Puede un tren de ese tamaño desaparecer? La lógica diría que no. Pero la historia, y especialmente esta historia, tiene una forma extraña de desafiar la lógica. Durante años, esa fue solo una leyenda local, algo que se contaba entre generaciones, en susurros, en libros clandestinos, en tabernas oscuras o reuniones familiares. Hasta que todo cambió, cuando un par de buscadores modernos se obsesionaron con la historia. Y lo que encontraron revivió el mito. Año 2015. Han pasado 70 años desde que el tren nazi del oro supuestamente desapareció. La Guerra Fría quedó atrás. Polonia ya es parte de la Unión Europea, y la tecnología moderna ha penetrado incluso en los rincones más oscuros de la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Dos hombres, que no eran ni historiadores ni militares, sino buscadores de tesoros aficionados, aparecieron de la nada con una afirmación que sacudiría al mundo entero. Se llamaban Piotr Koper y Andreas Richter, uno polaco, el otro alemán. Dos exploradores urbanos, dos tipos comunes, obsesionados con las historias que nadie se atrevía a seguir. Y lo que traían consigo no era solo un rumor, era evidencia. Afirmaban haber encontrado, con un radar de penetración terrestre, un objeto largo, metálico, con la forma exacta de un tren, enterrado a casi 9 metros de profundidad. ¿Dónde? En el mismísimo kilómetro 65. Y no hablaban en condicional. No decían, podría ser. Aseguraban con total convicción, lo hemos encontrado. ¿La reacción? Un terremoto mediático. La noticia saltó a los diarios más importantes del mundo. The Guardian, Der Spiegel, El País, Le Monde. CNN le dedicó un segmento completo. En cuestión de horas, periodistas, historiadores, cazadores de mitos y hasta representantes del gobierno polaco se apersonaron en la zona. Las autoridades confirmaron que los documentos eran creíbles. El entonces viceministro de Cultura de Polonia, Piotr Szuchowski, declaró públicamente que había un 99% de certeza de que se trataba de un tren nazi.
Nunca antes un gobierno había apoyado un rumor con tanta firmeza. Pero, ¿por qué tanta seguridad? Cooper y Richter no solo tenían el radar, también tenían planos antiguos, testimonios, mapas, coordenadas que, según dijeron, obtuvieron a partir de una confesión en el lecho de muerte de un soldado alemán. Una especie de legado oculto que, al parecer, contenía una advertencia. El tren está ahí, pero si lo abren, no saben lo que pueden desatar. Esa frase, esa advertencia, se viralizó en Internet. Se repetía como si fuera un guión de película. Y es que esta historia tenía todo: nazis, oro, misterio, secretos enterrados y dos hombres comunes enfrentándose a un mito gigante. Pero también hubo algo más. Algo inesperado: turismo. En cuestión de semanas, Wałbrzych se llenó de visitantes. Se organizaron tours al kilómetro 65. Se vendieron camisetas, mapas, entradas a museos improvisados. Incluso se construyó una réplica del supuesto tren nazi del oro para que la gente pudiera tomarse fotos. El mito de pronto ya no era solo una historia, era un negocio, una industria, un espectáculo. Y eso puso aún más presión sobre los buscadores. Porque si habían mentido, si no había nada bajo tierra, la decepción sería tan grande como las expectativas que ellos mismos habían construido. Y ahí, en ese momento, con medio mundo observando, se preparó una operación arqueológica sin precedentes. Las máquinas excavadoras estaban listas, las cámaras apuntaban. El mundo, una vez más, contenía la respiración. La presión era inmensa. No era una simple excavación arqueológica. Era un evento mediático internacional. Polonia entera miraba al kilómetro 65 como si fuera el escenario de una revelación histórica o de un fraude monumental, y las máquinas comenzaron a trabajar. Las primeras perforaciones fueron cautelosas. No se trataba solo de excavar. Si verdaderamente había un tren nazi blindado, podía contener explosivos, trampas o incluso materiales radioactivos. Recordemos, estamos hablando de una estructura militar de guerra. Un solo error podía ser letal. El gobierno polaco autorizó a un equipo de expertos de la Academia de Ciencias de Cracovia a hacer un estudio geológico completo. Usaron radares de mayor precisión, estudios magnéticos, escáneres térmicos, todo lo que la ciencia moderna tenía para ofrecer. Y luego de semanas de trabajo, finalmente, publicaron su veredicto: no hay ningún tren. La decepción fue inmediata. Según los expertos, lo que el radar de Cooper y Richter había detectado no era metal, sino formaciones rocosas naturales, tal vez cavernas subterráneas o alteraciones geológicas. Algo que se podía explicar perfectamente con fenómenos del terreno. Nada mecánico, nada nazi, nada histórico. Los titulares cambiaron de tono. Pasaron de "el tren nazi podría estar enterrado" a "todo fue una ilusión". Y con eso, la burbuja pareció reventar. Pero fue así de simple. Cooper y Richter no se rindieron. Desafiaron públicamente a los científicos. Afirmaron que el gobierno había cedido a presiones políticas, que la investigación había sido superficial y que la verdadera ubicación del tren aún no se había tocado. Según ellos, el estudio se había hecho a escasos metros del sitio real. Mostraron nuevas imágenes, compararon lecturas, y aunque muchos dejaron de creerles, otros comenzaron a sospechar. Porque había algo que no encajaba. ¿Por qué un viceministro de Cultura aseguraría un 99% de certeza si no había ninguna evidencia sólida? ¿Por qué los documentos antiguos y confesiones detalladas apuntaban siempre a la misma zona? Y lo más extraño, ¿por qué después de tantos titulares nadie volvió a excavar a fondo en los años siguientes? Algunos dijeron que el costo era demasiado alto. Otros que había intereses privados bloqueando las excavaciones. Y los más desconfiados aseguraron que el tren sí fue encontrado, pero en secreto, y que lo que había dentro jamás debía salir a la luz. Desde entonces, las versiones se multiplicaron. Hay quienes creen que todo fue un error bien intencionado. Otros, que fue una campaña de marketing encubierta para atraer turistas a Wałbrzych. Y también están los que dicen que sí, que el tren estaba ahí, pero que alguien llegó primero. Alguien que no dejó pruebas. Solo silencio. Silencio. Otra vez. Y mientras el polvo de las excavadoras se asentaba, el mito volvía a dormir bajo tierra. Si te interesa descubrir historias reales envueltas en misterio, suscríbete a Histanox. Cada semana traemos secretos, conspiraciones y testimonios que la historia no quiere revelar.
Para muchos, la historia del tren nazi del oro parece increíble. Pero cuando uno empieza a conectar los puntos, lo imposible empieza a sonar, al menos probable. Y uno de esos puntos clave, uno de los más inquietantes, se llama Proyecto Riese. Riese significa gigante en alemán, y es el nombre de uno de los proyectos de construcción subterránea más ambiciosos, secretos y misteriosos del Tercer Reich. Fue ordenado directamente por Hitler en 1943, cuando ya sentía que el Reich estaba perdiendo la guerra. La idea era construir una red inmensa de túneles, búnkeres y fábricas subterráneas en las montañas de los Sudetes, cerca de Leipzig. Sí, el mismo lugar donde el tren habría desaparecido. Se construyeron túneles de cientos de metros. Se usaron miles de prisioneros de campos de concentración como mano de obra esclava. Muchos murieron allí, en la oscuridad, cavando sin saber qué estaban construyendo. Hasta hoy, se han descubierto al menos 7 complejos subterráneos pertenecientes al proyecto Riese. Pero los documentos oficiales son escasos, muchos fueron destruidos al final de la guerra, y otros, dicen, están guardados en archivos que nadie quiere desclasificar. Los nazis planeaban usar esos túneles para proteger sus fábricas de bombas, su tecnología secreta y también sus tesoros. La historiadora polaca Joanna Lamparska sugiere que el proyecto Riese no solo servía como refugio militar, sino también como depósito estratégico. Porque cuando la guerra se pierde, lo primero que hace un régimen es ocultar lo que no quiere entregar. Y en este caso, hablamos de oro, obras de arte, armas experimentales y hasta documentos comprometidos. ¿Podría el tren haber sido dirigido hacia uno de esos túneles? La geografía lo permite. Los planos antiguos muestran ramales ferroviarios conectando zonas rurales con bocas de túnel hoy tapiadas. Y varios testigos de la época hablaron, años más tarde, de convoyes que entraban y no volvían a salir. Incluso se baraja la teoría de que el tren no está enterrado en el kilómetro 65, sino que fue absorbido por el laberinto subterráneo de Riese y que todavía se encuentra ahí, oculto en lo profundo. Como si esperara, como si guardara un secreto que nadie debe conocer. En el año 2020, un grupo de investigadores independientes obtuvo imágenes térmicas desde drones. Detectaron variaciones anómalas de temperatura en algunos tramos de montaña. Temperaturas más altas en zonas donde no debería haber nada. ¿Un túnel activo? ¿Un generador oculto? ¿Restos metálicos? No hubo explicación oficial. Y así, otra capa de misterio se suma a la historia del tren. Porque quizás no se trata de un simple tren cargado de oro. Tal vez estamos hablando de un eslabón perdido en una red mucho más grande. Una red de túneles, mentiras y secretos enterrados, que todavía, después de más de 80 años, siguen vivos bajo nuestros pies. Hasta ahora hablamos del tren, pero no de lo más inquietante, ¿qué había dentro? La versión más aceptada, y quizás la más lógica, dice que transportaba oro y obras de arte robadas. Después de todo, los nazis saquearon museos, bancos, iglesias y casas privadas por toda Europa. Se estima que solo en oro, el Reich robó el equivalente a más de 1.500 toneladas, y solo una parte fue recuperada tras la guerra. ¿Dónde fue a parar el resto? Muchos creen que parte de ese botín fue cargado en trenes como el del kilómetro 65. Pero hay otras teorías, mucho más oscuras. Una dice que el tren no solo transportaba tesoros, sino también documentos secretos, pruebas experimentales, planos de armas y hasta prototipos de tecnología nazi. Hay quienes aseguran que entre esos documentos podría haber evidencia de contactos con sociedades ocultas, como la Thule o la Frill, que mezclaban esoterismo con ciencia avanzada. Otros hablan de diseños de platillos voladores, propulsión antigravedad e incluso experimentos genéticos. Y después están las teorías que rozan el horror. Testimonios soviéticos relatan haber encontrado vagones sellados con símbolos de advertencia, vagones que nunca fueron abiertos. Algunos hablaban de contenedores biológicos, de prisioneros utilizados como sujetos de prueba, o de cargas tan peligrosas que requerían ser enterradas, no por seguridad, sino por miedo. En 2016, un investigador independiente de Varsovia publicó una tesis. Decía que el tren del kilómetro 65 pudo haber estado vinculado al transporte de isótopos radiactivos usados por los nazis en intentos fallidos de construir su propia bomba atómica. ¿Pruebas? Ninguna. Posibilidades bajas, pero no imposibles. El proyecto Uranverein, el programa nuclear alemán, existió. Y cuando la guerra terminó,
muchos documentos desaparecieron. ¿Y si el tren los llevaba consigo? ¿Qué más podría estar enterrado con él? Por último, algunos creen que el tren del oro no era único, sino uno de varios convoyes secretos que salieron desde Berlín en los últimos días del Reich. Trenes sin destino. Trenes que se dirigieron a Noruega, a Austria, a los Balcanes, o que simplemente se esfumaron. Y todos ellos tenían algo en común. Nadie volvió a verlos jamás. Entonces, ¿qué había realmente en el tren nazi del oro? La respuesta está, quizás, a 10 metros bajo tierra, o quizás, en algún archivo sellado, esperando a que alguien lo desentierre, no con una pala, sino con preguntas. Hoy, el kilómetro 65 sigue ahí, silencioso, cubierto de árboles, tierra y leyendas. Nadie volvió a excavar, nadie volvió a buscar. Y el mito quedó congelado en el tiempo. Pero algo cambió. Porque aunque el tren del oro no haya sido encontrado oficialmente, la historia ya no puede ser enterrada. Cada tanto, algún nuevo investigador aparece con una imagen satelital. Algún documentalista encuentra un documento olvidado. O alguna confesión tardía enciende de nuevo la llama de la duda. Y eso es lo que convierte al mito en algo inmortal. Porque esta no es solo la historia de un tren, es la historia de lo que los hombres hacen cuando el poder se derrumba, de cómo el oro, el secreto y el miedo viajan juntos, y de cómo, incluso después de 80 años, el pasado sigue hablándonos desde debajo de la tierra. Así que la próxima vez que escuches que una leyenda es solo eso, una leyenda, recuerda esto. La historia está llena de verdades que aún no se han excavado. Y tal vez, solo tal vez, el tren nazi del oro siga ahí abajo esperando que alguien lo encuentre. Quiero saber tu opinión. ¿Te parece un mito sin sustento? ¿O crees que hay algo enterrado ahí? Comenta abajo. Tu teoría puede cambiar nuestra forma de ver la historia. Esto fue Histanox, las historias que el tiempo quiso enterrar.